antes que todo agradecerles de nuevo la participación y bueno, encantado de mantener esta actividad activa y por lo menos la que nos convoca hoy día es particularmente una noticia que ya se dio hace algún tiempo atrás, que podría o no tener relación con un poco, si es que están metidos dentro del ambiente, que obviamente tiene relación con un aviso de Google con respecto a uno de sus servicios. Vamos a entrar mucho más en detalle, ahí me acompaña Manuel, que voy a presentar a continuación. Eh, que bueno, una de nuestras principales intenciones es poder hacer una conversación, por lo tanto, en caso que tengan una duda frente a la exposición, encantado de que ahí puedan desactivar el micrófono, lo tienen inmediatamente deshabilitado, así que para que consideren que no es un monólogo, simplemente empezamos a darle frente a las dudas que vayan surgiendo, siéntase la libertad de hacerlo en ese sentido. Bien, si es que es la primera o nos pareciera que no son la primera vez, pero en caso que sí sea, eh, Things viene del IoT Chile Meetup, que es una actividad que hacemos creo que ya desde el 2019, finales de 2019 a 2020, que principalmente lo hacíamos presenciales, ahora tenemos que hacer las reevaluaciones para ver si nuevamente lo llevamos presencial. Muchas actividades se llevan de una forma muy distinta al ser presencial, pero bueno, mantuvimos esto el 2020, prácticamente con pura actividad remota y principalmente por lo menos este año, además con el cambio de nombre, quisimos dar un vuelco y agregar alguna de las particularidades o uno de los negocios que estamos explorando, que es el tema de VR. Por lo tanto, ahí estamos, probablemente les vamos a comentar. Ya tuvimos dos actividades pasadas, en caso de que le interese, una fue con respecto al LoRaWAN y la otra fue con respecto a un mundo inversivo, particularmente la herramienta VRChat. Y así vamos a estar, y esta sería ya la tercera actividad que tiene relación con esto. En esta oportunidad no voy a estar solo, estoy acompañado de Manuel. Manuel es parte del equipo de Wisely, es nuestro consultor de temas de IoT, particularmente en nuestra mano de lo que son pilotos, demos, pruebas, la parte comercial, mucho de poder entender las cosas, cómo empiezan a funcionar, inclusive en una etapa muy temprana. Entonces, bueno, si nos conocen, ya hace rato llevamos un poco la idea de ir compartiendo prácticamente lo que vamos descubriendo, conociendo un poco para poder interactuar con el medio, e ir incorporando capacidades, entendiendo como una posible comunidad y entendiendo de que este conocimiento se puede distribuir y hacerlo parte de que, bueno, todos estamos en distintos tipos de empresas, ya sean particulares, gubernamentales, y la necesidad en este sentido digamos, transversal. Por lo tanto, nuestra mayor intención es que ustedes hoy día se puedan llevar un poco de esta información, que puedan prácticamente profundizar, entender que en el caso que estén utilizando esta herramienta, entender cuáles son las otras alternativas y quizás si no fue una alternativa, en caso de que alguien les pregunte, también van a tener algo de esta información, porque también quisimos aprovechar de ver, extrapolar la idea un poco con qué es lo que ocurre ahora con AWS, qué es lo que ocurre con Azure, como principales herramientas que podrían estar eh, respondiendo a ciertas personas que ya estén, a ciertas empresas que ya estén migrando, que estén complementando debido a esta salida del servicio. Bueno, acá dejamos la parte de Q&A, que es dentro de la misma plataforma, pueden verlo. Está la posibilidad de que vean directamente pueden hacer consulta escrita, pero como les decía, ahora dejamos el micrófono activado, por lo tanto, pueden hacer la pregunta directamente, si les parece. Bueno, y sin dar más vueltas, qué gusto poder dejar a Manuel, que me acompaña ya en este meetup. Manuel de formación electrónico, particularmente ese es eh, está, digamos, su principal foco, aunque también es músico. Tiene ciertas vetas que también normalmente se da el electrónico en el mundo eléctrico, que suele ser algo habitual encontrar gente relacionada con esto. Manuel se incorporó ya, creo que este año y quizás a finales del anterior, pero como practicante, así que ya está dentro del equipo de manera a tiempo completo. Y bueno, sin dar más vueltas, ya te doy la posibilidad de compartir, Manuel. Ya, gracias por la tremenda presentación. Me siento súper halagado. Em, ya voy a...
Ya. Ahí me dicen qué tal se ve. Creo que Se ve se... bien. Por ahí Sí, sí. quizás a la pantalla completa. A ver. Ahí sí. Sí, ahí sí. Ya, bueno, primero que todo, esperando que estén bien, quiero darles la bienvenida y gracias a los asistentes a este meetup. Bueno, personalmente quiero ojalá poder ayudarlos lo máximo posible en sus dudas e inquietudes y siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento si es que tienen alguna duda con respecto a lo que vamos a hablar ahora. Bueno, para comenzar, creo que es necesario y establecer que una pregunta, que en realidad es ¿qué es el Google IoT Core? Para las personas que se vienen introduciendo, si de casualidad como que les interesa aprender un poco más o algo así. Bueno, en palabras simples, bien simples en realidad, y de manera súper resumida, el Google IoT Core es un servicio que permite conectar, administrar y transferir datos desde dispositivos. Eh, bueno, como sabrán que el porqué de este meetup, este servicio va a desaparecer el 16 de agosto del próximo año, según lo anunciado por Google y por diferentes medios. Bueno, lo que decía Google es que desde el lanzamiento de Core, como pueden ver aquí arriba, ha quedado claro que las necesidades de nuestros clientes podrían ser mejor atendidas por sus socios. Y bueno, a medida que vaya avanzando esta presentación, se van a dar cuenta a qué se refería Google con esto, que en cuanto a la calidad del servicio que están entregando. Bueno, en estas instancias vamos a hablar cómo se envían y se reciben datos en la nube del Google Cloud IoT Core. Las alternativas para realizar este procedimiento en diferentes servicios web y vamos a hablar específicamente también, que creo que es súper importante abordar, de las arquitecturas que tienen estos otros servicios que vamos a contrastar con Google IoT Core y otras utilidades que presentan estos al momento de recibir y trabajar el dato. Bueno, aquí hay un esquema más o menos general de cómo funciona Google IoT Core ocupando sensores conectados a placas SCP-32. Y bueno, Google IoT Core puede recibir datos mediante protocolo MQTT o HTTP. En este caso, el ejemplo muestra un protocolo MQTT que se recibe en el cloud del IoT Core. Bueno, esto lo hacen separando, como en todas las plataformas en realidad, separan en regiones sus servidores con el fin de agilizar un poquito el desplazamiento de los datos según la posición geográfica en la que se encuentre el dispositivo registrado en la plataforma. Bueno, más adelante van a poder darse cuenta que esto lo hacen la mayoría de las empresas que entregan servicios web del IoT Core. Bueno, el servicio web IoT Core, aquí, para registrar dispositivos, permite la creación de un registro. Bueno, este registro en el cual nosotros podemos agregar un dispositivo y ese dispositivo hay que asignarle un nombre y una clave específico al momento de programarlo. Bueno, este dispositivo que se crea y este registro que se crea se tiene que vincular a un tópico, que es el tópico PubSub. Este tópico acá sirve para visualizar el dato y tiene otras funciones más que vamos a hablar en detalle después. Bueno, igual en mi experiencia que tuve con estas plataformas es súper importante contrastar que al momento de la creación de las claves acá en el Google IoT Core, me corrigen si no es así, eh, es necesario uno crear las claves desde ocupando OpenSSL. Bueno, OpenSSL es un software abierto de herramientas especializadas con encriptación de datos. Y con esas claves que uno crea en su computador, puede conectar el dispositivo a la nube. No es tan intuitivo y rápido el tema de descargar las claves al momento de registrar un dispositivo en Google IoT Corp. Y eso ya tiende a generar problemas porque ya en Internet como que uno siempre tiende a buscar soluciones, pero más que soluciones hay dudas en cuanto al Google IoT Core. Entonces eso es un contra bastante notorio que presenta la plataforma. Bueno, después tenemos el Cloud Functions, que es como la solución de computación de Google para crear aplicaciones controladas de eventos. Acá tenemos el BigQuery, que es donde se analizan los datos. Y también tenemos el Firebase Database, que es de Google, que es como para crear aplicaciones que van a contrastar este dato en aplicaciones móviles y en computadores. Bueno, los datos del BigQuery se pueden enviar al Google Data Studio, que es el que se encarga de analizar el dato y reportarlo a los usuarios.
Entonces, ese es como más o menos un ejemplo general de cómo podría funcionar un SP32 ocupando la aplicación del Cloud IoT Core de Google. Bueno, aquí ya yendo más específicamente, este es como el diagrama de flujo que ocupa el Cloud IoT para poder recibir el dato y para poder visualizarlo. El publicador en este caso vendría siendo en el ejemplo anterior un SP32, el cual envía un mensaje a un tópico específico, el cual se guarda acá en el Cloud PubSub. Este mensaje se guarda en una suscripción. Entonces, nosotros nos tenemos que suscribir a esta suscripción, enviarle la petición y podemos ver el mensaje. Bueno, más adelante se van a dar cuenta que este es como una de las maneras más comunes para poder recibir datos desde cualquier dispositivo. Bueno, aquí podemos ver más o menos general como las varias aplicaciones que entrega Google aparte del IoT Core para poder trabajar el dato. Ahora que van a cerrar IoT Core, creo, aún no sabemos si se van a cerrar las otras aplicaciones para poder trabajar datos. Quizás no sea así. Quizás Google siga ocupando estos, pero haya que hacer como, haya que utilizar otras nubes al momento de recibir el dato y trabajarlo en el de Google. Pero aquí podemos ver que recibe el dato de la misma manera que les mencioné anteriormente, con el PubSub. Y tenemos el Dataflow, que se encarga de todas las tareas de procesamiento de datos de cualquier tamaño. Normalmente se ocupa para procesamiento de datos de gran escala. Tenemos el BigQuery, que es el que les mostré antes, y tenemos el Cloud Bigtable, que esta es la que se encarga de como recibir datos en un solo índice de nube. Eh, Normalmente se ocupa para valores que cambian en el tiempo. Y aquí se pueden analizar los datos y después se envía a un Data Lab, que eso también es una funcionalidad que tiene Google, que es más o menos para poder trabajar datos con lenguajes más comunes como Python o SQL. Bueno, ya considerando esta estructura con la que le presenté a Google, para analizar cada servicio, uno de los principales servicios que se encuentra a la par con Google IoT Core viene siendo la alternativa que presenta AWS IoT Core, que es la alternativa IoT Core de Amazon Web Service. Bueno, igual hablando bien en general, este tiene la misma función, es un servicio en el cual se puede agregar, eliminar y gestionar dispositivos. Y aquí tenemos un ejemplo muy similar al anterior, pero este funciona diferente al momento de registrar dispositivos. Bueno, en este servicio web es posible crear entre comillas, un objeto virtual al cual podemos enviar datos por protocolo MQTT. Bueno, la gracia también que tiene AWS IoT Core que también permite otros protocolos como LoRaWAN o HTTP. Bueno, este MQTT se envía a una dirección y puertos específicos del servidor en el que nosotros creamos el objeto. Este objeto utiliza una política la cual está vinculada a un certificado, o en realidad son varios certificados, los cuales se tienen que utilizar al momento de programar el dispositivo. Bueno, este servicio tiene una opción para realizar pruebas de conexión utilizando un mecanismo de suscripción. De esta forma nosotros podemos asignarle el nombre a un tópico específico a nuestro dispositivo, al cual podemos suscribirnos y monitorear los datos para hacer pruebas. Bueno, esa función funciona muy similar al dato a lo que le presenté anteriormente con el Google IoT Core. Bueno, AWS también cuenta con una función que es un servicio denominado Lambda, el cual es posible ejecutar código suministrado a administrar un servidor. Es decir, mm, es posible recibir y trabajar un dato recibido, eso. Ya sea generando condiciones para ejecutar alguna función o en base a los datos que envía el sensor. O ya simplemente enviar datos con un formato diferente a cualquier otro servicio web. Eso es lo que nos permite hacer el Lambda. Y también podemos hacerlo de manera inversa para poder enviar el dato hacia el SP32. Bueno, aquí, igual que en el caso anterior, hay un esquema más o menos general de las diferentes alternativas o sistemas completos que podemos generar en Amazon Web Service en base al AWS IoT Core. Tenemos el AWS IoT Analytics, que almacena los datos procesados del dispositivo que esté conectado al IoT Core en un almacén de datos de serie temporal. Bueno, esto lo que hace es como optimizar y brindar tiempo de respuesta más rápido a consultas IoT que se quieran realizar. También tenemos, no sé, servicios como SNS, que esto más que nada es una infraestructura de bajo costo
para la entrega masiva de mensajes. Pero ese se ocupa principalmente cuando se quiere enviar mensajes a teléfono y dispositivos móviles, usuarios móviles en realidad. Tenemos también el API Gateway, que viene siendo lo que se utiliza para ¿cómo se llama esto? Como un servicio AWS para la creación, la publicación, el mantenimiento y el monitoreo de protocolo API, API REST, HTTP también sirve como WebSocket. Bueno, aquí tenemos que creo que una de las que hace más famosa a Amazon, que viene siendo su nube, su almacenamiento escalable de datos. Ellos se venden como el mejor almacenamiento del mercado. Bueno, lo que pasa es que es muy grande y se ocupa como para copias de seguridad, para aplicaciones, etcétera. Bueno, ya contrastando, que vendría siendo como la tercera alternativa, viene siendo lo que entrega el Azure IoT Hub. Bueno, el Azure IoT Hub, al igual que los anteriores, es un servicio similar a los anteriores que nos permite conectar nuestros dispositivos a la nube igualmente. Bueno, el Azure IoT Hub, al igual que AWS, ellos mismos se encargan de la autenticación de los dispositivos en cuanto a contraseña. Entonces eso lo hace mucho más cómodo de usar y mucho más rápido al momento de querer conectar dispositivos y poder acceder al dato que nos entrega el dispositivo. Bueno, al igual que los servicios anteriores, es capaz de recibir datos de eventos, enviar comandos a los dispositivos y también permite crear reglas para activar diferentes acciones. O sea, se puede integrar con otros servicios de Azure, igual que los casos anteriores. Entonces, por eso se ha generado tanta competencia entre estos tres servicios. Bueno, en este caso, al igual que los casos anteriores, para que se pueda entender más o menos las diferencias y los contrastes que hay entre estos servicios, este sistema está construido con un microcontrolador SP32 y está conectado a un sensor también. Este es como un ejemplo de flujo también, para que puedan entender cómo van conectados, cómo se envía el dato y dónde se va moviendo. Bueno, esto normalmente funciona como con intervalos de tiempo fijo, donde se van enviando datos a la plataforma. Eso, lo de los intervalos de tiempo fijo, lo fijo porque es importante saberlo al momento de registrar los dispositivos, porque estas plataformas cobran según diferentes criterios que vamos a analizar un poquito más adelante. Bueno, a través de Wi-Fi los datos se transfieren por protocolo MQTT al Azure IoT Hub. El IoT Hub transmite los datos al Azure Event Hub, que el Azure Event Hub viene siendo como una plataforma de streaming, por decirlo de alguna forma, con macrodatos. Vienen siendo como muchos, muchos datos al mismo tiempo y tiene un servicio de ingesta de eventos. Viene siendo como un trigger, prácticamente viene siendo como un condicional. Dependiendo la cantidad de datos, este va a enviarlo al Azure Functions. Bueno, este evento de aquí desencadena en una función de Azure Function, como le venía diciendo. Esto vendría siendo el equivalente al lambda del AWS, donde uno puede, dependiendo del dato que llega, realizar funciones y cosas así. Bueno, la gracia del Azure Function es que este proporciona toda la infraestructura y los recursos necesarios para ejecutar aplicaciones. Bueno, todo esto tiene que almacenarse en algún lugar en este tipo de proyectos. Entonces, en este caso, todo se almacena en valores de lectura en una tabla de Azure Table Store, que es un servicio que almacena datos estructurados y también conocido como los NoSQL, más comúnmente, en la nube. Y al mismo tiempo, el sitio web se actualiza del último valor a través del signaler, que empieza a llegar acá. Bueno, esto pasa que todo este proceso con estas funciones de acá uno lo puede automatizar y periódicamente se va a ir actualizando según las lecturas que vaya haciendo el sensor conectado al SP32. Y bueno, aquí también, siguiendo la misma estructura que les comenté anteriormente, les voy a mostrar más o menos cómo funciona bien en general un sistema con el IoT Hub. Aquí tenemos, por ejemplo, el Event Hub, que es el que les mostré anteriormente, que es el que va desencadenando los eventos según los datos que van entrando por el IoT Hub. Tenemos el Stream Analytics del IoT, que viene siendo el que permite a los usuarios desarrollar y ejecutar un análisis en tiempo real en múltiples flujos de datos, como dispositivos, sensores, sitios web, redes sociales, otras aplicaciones. En el fondo es el que se encarga de recibir los datos e ir trabajándolos para enviarlos a otras funciones que uno puede ir desarrollando, como aquí pueden ver con Azure Function o Notification. Eh, y eso más o menos es como en general las funcionalidades que tienen estas tres plataformas. Bueno, y ahora aquí van a ver
el por qué Google Cloud como que decidió salirse del mercado, porque como pueden ver la competencia es tremenda. El AWS entrega un montón de servicios que sirven como para muchas aplicaciones, para proyectos completos. En cambio, Google IoT Core no tiene todas estas funciones compatibles. La mayoría de las funciones las puede entregar, no sé, AWS, y ahí van a poder ver que los costos son muy distintos. Y ustedes pueden pagar prácticamente lo mismo que Google Cloud, pero tienen todas estas funciones de acá y eso genera mucha competencia. Entonces pasa lo mismo con Azure. Aquí pueden ver la cantidad de servicios del IoT Cloud que tienen. Y aquí este es como el mayor ejemplo con el que pueden ver por qué Google Cloud IoT Core quiso salirse del mercado. Porque no le está yendo muy bien con respecto a su competencia. Sí, que, Bueno, ya quizá ahora, ahí aprovechemos de extender la pregunta en caso de que los asistentes hayan tenido la oportunidad de ocupar o utilizar el IoT Core, porque sin duda alguna, Google, dejando afuera la parte de IoT, todo lo que son servicios de inteligencia artificial o temas relacionados como con otros servicios, también, o sea, son un estándar, probablemente son servicios que se puede pensar en una solución productiva, sin duda alguna, pero claro, quedaba ahí la duda si es que la IoT Core efectivamente estaba cumpliendo un rol para poder gestionar los dispositivos, sobre todo como aquí se ven, la cantidad de servicio era, no sé, una diferencia muy alta. No sé, ahí si quieren comentar, lo pueden escribir o si quieren desactivar su micrófono, lo pueden hacer, si que quieren comentar algo de ello. Si no, bueno, vamos a hacer varias. Dale, no, Gabriel. Sí, bueno, yo quería comentar, bueno, yo trabajo en la Superintendencia de Medio Ambiente y estamos como en el 2017 implementando el Internet de las Cosas Sí, en nuestro quehacer. Y bueno, nosotros particularmente ocupamos Azure. Siempre trabajamos al principio porque cuando empezamos a trabajar este tema era la única nube que estaba en convenio marco en el momento que nosotros empezamos a ya, abordar estos temas. Entonces fue un tema de oportunidad. O sea, donde si hubiese estado Amazon o Google primero, hubiésemos elegido quizás eso porque era lo que había en ese momento. Me acuerdo que empezamos como los primeros pasos como en octubre, noviembre de 2016 y finalmente en enero de 2017 se implementó. Y claro, nosotros ocupamos principalmente el IoT Hub para todo lo que es nuestra solución. Y bueno, la arquitectura que nosotros también que implementamos era bien parecida a lo que mostró Manuel. Manuel. Pero bueno, nosotros igual empezamos a sacar algunas cosas, como que empezamos a ver que había cosas redundantes. Por ejemplo, el Event Hub, nosotros lo sacamos puesto que el IoT Hub ya viene o sea, ya genera eventos de los cuales yo me puedo suscribir y colgarme. Y por Claro, lo cual empezamos como de alguna forma una economía de escala, puesto que no habían cosas que igual eran costosas, y Event Hub igual es costoso. sí, Y, y bueno, y también lo que nosotros empezamos a hacer es mezclar un poco nuestra arquitectura con la on-premise. Empezamos de alguna forma a generar arquitectura híbrida, vale. también por el tema principalmente del storage, puesto que si bien, bueno, lo que mostró Manuel fue el Tables, ¿cierto? Azure Tables. Nosotros empezamos a ocupar el Cosmos DB, puesto que nos acomodaba mal por la estructura, ocupar JSON más que el tema de las tablas, y me acuerdo que en ese entonces, no sé si eso habrá cambiado, pero en el 2017 era necesario saber la estructura del dato que uno iba a Mm, publicar, y como nosotros en nuestro caso no teníamos fijo cuál era la estructura, nos acomodamos por los JSON como son semi-estructurados y podemos guardar otros datos en otros niveles del JSON y empezar a desarrollar. Entonces siempre hubo que hacer un trabajo de desenrollar el JSON y trabajar en esas cosas, pero claro, finalmente nos acomodó más por ese lado. Y también algo que quería comentar, de que nosotros no solamente por MQTT hacemos el tema de transferencia de datos, sino que también ocupamos AMQP, principalmente mm, puesto que nosotros hace poco levantamos una API para que la gente que es regulada nos pueda transmitir datos. Y en ese caso, nosotros ocupando Azure Functions programamos la API y ahí adentro ocupamos básicamente Functions como un gateway para los datos que reportan por la API y lo envolvemos, ¿cierto?, en esta lógica del IoT Hub. Entonces, el MQTT obligaba a programar un cliente por cada dispositivo. Entonces, en ese caso, la MQP opera más como una forma de gateway donde nosotros podemos concentrar los datos. Entonces, ya, eso sí, también, eso también es clave. Por ejemplo, si nosotros hubiésemos estado en Google Cloud y tuviésemos que elegir alguno de estos dos servicios, nos decantaríamos por el cual soporta MQP.
porque es por el tema de la API, puesto que sería más costoso computacionalmente tener en memoria un cliente por cada dispositivo que se conecta. Entonces, eso es en el caso del Actual Function, porque nosotros tenemos en Function corriendo este gran gateway. Y para eso es menos costoso, ¿cierto?, ocupar ese otro protocolo. Eso quería comentar. Sí, mira, buena observación, Gabriel. El tema, claro, por ejemplo, se ven cambios desde, por ejemplo, ahí quizás, no sé si lo vamos a revisar con Manuel, sería el tema de que, no sé, el mismo Azure te pide que la versión básica para funcionar son 25 dispositivos. Tiene obviamente una capa gratuita, pero después inmediatamente te pone una restricción con la cantidad mínima de dispositivos. Después está de que tienes tipos de conexión, o sea, si es que va a ser solamente dispositivo a nube o nube a dispositivo, como adicional. Entonces, tienes como esas particularidades que van subiendo cada vez la conexión a un valor más alto, obviamente. Pero, por ejemplo, en AWS se da de que, no sé, si tú determinas una instancia del IoT Core, el IoT Core te dice, oye, esto va a ser MQTT, esto va a ser HTTPS o esto va a ser LoRaWAN, por ejemplo, que creo que fue la última movida que por lo menos para los que estamos en la parte más de infraestructura como servicio, o sea, llegar nosotros con nueva infraestructura, abrió un poco el mercado porque las opciones para quienes querían trabajar con LoRaWAN, por ejemplo, tenían el tema de que tú tienes que comprar una licencia que normalmente puede ser on-premise o en nubes de otros fabricantes. Y normalmente esas licencias implican licencia anual más mantenimiento y actualizaciones. Y eso eran licencias costosas, entonces, y costaba mucho tener, en el caso, no sé, quizás en el caso europeo, de Estados Unidos, un proyecto puede implicar de un momento a otro 1000 dispositivos como base, sin duda alguna. Pero yo apostaría que en la TAM probablemente se mueve mucho el tema de las pruebas de concepto, los proyectos pequeños y considerar esa infraestructura inicial de, no sé, 1000 o 5000 dispositivos para una prueba de 10 o incluso una prueba de 50 era costoso mantener. Y ahí como que se abrió esas posibilidades, pero claro, la observación que dio Gabriel, si Azure era el que tenía para contrato marco, por ejemplo, claro, no da mucha más alternativa, pero sin duda alguna hay unos pros y contras que claramente esta pelea se va a dar entre los dos y es fuerte, indudablemente es fuerte. Dale más, Manuel. Ok, no sé si alguien quiere agregar algo más, quiere hacer alguna consulta antes de seguir. Ahora vamos a pasar como a otra parte, un poquito más diferente. Pueden activar el micrófono. Sí, yo creo que la van a ir activando ahí mientras vayan saliendo las dudas. Ya, ok. Ahora vamos a pasar a lo que viene siendo los precios, que yo creo que es lo más importante a lo que a la mayoría le interesa. Bueno, aquí hicimos como un cálculo más o menos general de como mencionaba Matías, que viene siendo lo que sería una prueba de concepto más o menos. Este es el cálculo que se hizo con los datos de precio entregados por el Google IoT Core, que ellos cobran según los volúmenes de datos anuales. Bueno, entonces nosotros llegamos y dijimos ya, nosotros vamos a enviar un mensaje desde un dispositivo cada 5 minutos. Entonces, como cobran de manera mensual, acá pueden ver a la derecha que el cargo mínimo es según el periodo de datos, el periodo mensual del volumen de datos. Entonces aquí hicimos el cálculo, sacamos los minutos del día, 288 mensajes al día por dispositivo, enviando datos cada 5 minutos. Igual cabe recalcar que el promedio el promedio del peso de un dato, el promedio en general es de un kilobyte por mensaje. Y como les digo, por promedio, aproximadamente. Se usa para la mayoría de los estudios de valores. Entonces multiplicamos estos 288 mensajes por 30 y tenemos un total de 8,64 megabytes mensuales utilizando un solo dispositivo. Entonces dividimos este valor y conseguimos 29 dispositivos para poder llegar al recién cuando nos empiezan a cobrar fuera de la capa gratuita del Google IoT Corp. Entonces recién ocupando 29 dispositivos, los cuales envían un mensaje cada 5 minutos durante un mes, nos saldría un total de $1,13, considerando la capa gratuita. No sé si alguien que tenga más experiencia con Google IoT Core y haya trabajado con estos datos cobran por otras cosas más y todo eso.
pero según la experiencia de varios usuarios de Internet que tienen experiencia con Google IoT Core, dicen que el precio igual es bastante bajo para cuando se trata de pocos dispositivos y pocos mensajes también, porque es un mensaje cada 5 minutos, no es un monitoreo constante. Bueno, ya para contrastar, eh, aquí tenemos el AWS IoT Corp, que la gracia que igual que tiene AWS es que tiene una calculadora súper buena para usar, donde uno puede diferenciar los mensajes según MQTT, según LoRaWAN, según HTTP. En este caso lo estimamos según MQTT, que era el ejemplo que estábamos usando, les estaba mostrando durante toda la presentación con una SP32. Bueno, aquí también nos pide los mensajes por mes, entonces ocupamos el mismo cálculo que realizamos antes y nos da un total de 8.640 mensajes, que son un mensaje cada 5 minutos enviándolos los 30 días del mes. Tenemos un total de 8.640 mensajes mensuales. Y aquí podemos decir que, ¿cómo se llama esto? Cada mensaje pesa un kilobyte también, igual que el caso anterior. Bueno, esto, considerando la capa gratuita también, tenemos que nos cobra $0,01 por un dispositivo. Entonces, si se dan cuenta, no es gratis en AWS si se trata de un dispositivo. Pero aquí, por ejemplo, si ocupamos 29 dispositivos, nos cobra $1,13. En cambio, acá en AWS, ocupando el mismo cálculo, ocupamos 29 dispositivos con la misma cantidad de datos y nos cobra $0,35 con la capa gratuita. Igual cabe destacar que las capas gratuitas, no estoy seguro en AWS, pero la capa gratuita de Google IoT Core solo permite datos de subida, no permite datos de bajada hacia el dispositivo en la capa gratuita. Eso tiene otro costo. En el caso de AWS, si alguien me puede corregir, no sé si la capa gratuita también incluye los datos de vuelta. Según yo creo que no. Sí, incluso, por lo menos de las configuraciones de la misma plataforma, no hace una distinción a diferencia de la calculadora de Azure, que quizá ahí, no sé si la tienes, pero por ejemplo, Azure la declara como D2C o C2D, que es como Cloud to Device o Device to Cloud. Y claro, según los tier, que por lo menos Azure los declara a nivel de tier, eh, ese tier podría ser compatible o no según la versión gratuita, que normalmente la gratuita no está disponible para mensajes hacia dispositivos, pero Claro, sí al revés. Claro. sí. Mensaje hacia la nube lo permite la capa gratuita como más que nada para hacer pruebas, así, Claro. o para ver el tema de la cobertura y todo eso. Bueno, y aquí ya viene siendo el de AWS, o sea, el de Azure. Y igual esta tablita era como la más común en cuanto a los dispositivos para capa gratuita, como les mencioné anteriormente. Bueno, aquí, si se dan cuenta, la capa gratuita tiene un total de 8.000 mensajes, pero estos no pesan un kilobyte, pesan medio kilobyte. Entonces, considerando los mensajes del día, porque esto también funciona según los mensajes diarios que recibe el IoT Hub por unidad, consideramos un total de 4.000 mensajes, que vendría siendo el doble de un kilobyte, y nos da un total de que para que nos empiecen a cobrar los $25 en adelante, tienen que ser desde 14 dispositivos enviando mensajes cada 5 minutos durante un mes. Y esa viene siendo como el contraste de los precios de lo que vienen siendo estos tres servicios. Igual ustedes, voy a devolverme un poquito, pueden ver, considerando los precios, igual la cantidad la diferencia de servicios que pueden tener dentro de esta alternativa. No sé si igual con respecto a los precios había alguien que tenía más experiencia con Azure. No sé Sí, si mira, en cuanto a los precios me puede corregir un poco. antes de dar la palabra a Gabriel, que ahí levantó la mano, en lo que es tema, por lo menos de Azure, si vuelves a la tabla, tú estás en el estándar, o sea, en la versión estándar, Sí, pues, la estándar versión tier. estándar. Antes de la versión estándar está la Basic Tier, donde la Basic Tier también tiene un tipo free. Y claro, en el caso estándar sí requiere o sí te permite hacer mensajes bidireccionales, que esa es la Ya. gran, la gran diferencia. En caso de considerar la Basic, que es mucho más, digamos, su costo es mucho más bajo, solamente te permite mensajes del dispositivo en la nube. Solo Dale más, recibo. Gabriel. Y lo que quería comentar es que también, bueno, no aparece ahí, pero ese número, el 400.000, ponte tú que aparece en el primer rango, lo que dice es que
te da o la cantidad de mensajes, sí, sale, sí, ahí arriba dice, si te da el total de mensajes o el total de dispositivos que tú puedes conectar. Como que ese 400.000 es una cuota, o sea, tú puedes registrar para ese tier máximo 400.000 dispositivos que manden un mensaje diario o un dispositivo que mande 400.000 mensajes, es como una suerte de cuota. Y Claro. claro, lo que nosotros, de hecho, nosotros hemos trabajado con eso y en nuestro caso nosotros estamos ocupando como 3 instancias S1, que son como, que más o menos con eso tenemos cubierto la cantidad de cuotas de mensaje y de dispositivos. Bueno, en dispositivos no estamos tan alto, estamos como 3.000 dispositivos, pero en mensaje estamos cerca de 2 millones de mensajes al día, entonces tenemos que ir sumando eso en función de aquello. Y la gracia también es que está la opción de, por la API, manejar el escalamiento de esa instancia. O sea, si yo estoy viendo que el conteo de mensajes diarios va a sobrepasar en el día, puedo pedirle que escale una más y al día siguiente bajarla en función de aquello. Pero eso es combinado con el Function, con Azure Function y uno puede hacer esa cosa. Y bueno, y también lo otro que quería comentar es que igual estos precios, si bien es solamente por ese componente, pues igual hay que ir sumando los otros componentes que van agregando cosas. O sea, en el caso de Azure está Stream Analytics, que finalmente está suscrito, ¿cierto?, al stream del IoT Hub, y otras cosas más que al final igual van encareciendo. O sea, al final te cuesta el IoT Hub, por sí mismo es como lo más barato que nosotros tenemos, puesto que para el tema de la persistencia o analítica u otras cosas, de donde finalmente está el mayor costo mensual. Sí. Claro. Sobre todo lo que menciona, los que tienen relación con como los data stream o las conjugaciones de esos términos, son muchas veces los servicios que tienen mayor costo, sin duda, porque son las que implican, por ejemplo, la recepción y la distribución de los mensajes. Y claro, muchas veces como son para altos tráficos de información, para proyectos que son de bajo impacto o volúmenes de datos muy bajos, muchas veces encarece la solución en sí misma. Pero claro, acá probablemente con la revisión que está haciendo Manuel, todo lo que el costo, esto solamente implica el costo de lo que sería el IoT, así como dejando esa revisión, porque claramente después hay que ver la función que tienen que entender o interpretar el mensaje que se reciba según la forma, si en formato JSON, si es un hexa que hay que traducir, y ahí empiezan a ver las variaciones. Claro, ahí probablemente van a haber algunos que son más baratos que otros, y probablemente si uno utiliza, en el caso de ustedes ocupan el Stream Analytics, son servicios que son costosos, y efectivamente hay que tratar de tener esas lógicas de escalamiento automatizado o escalamiento frente a demanda. Y eso, bueno, es una buena práctica y afirma un poco el presupuesto mensual para que no se vuelva una locura. Bueno, no. Ya. En realidad esa era como más o menos la presentación, viendo como la diferencia que se establecían entre estos tres servicios en cuanto a también las diferentes aplicaciones que pueden tener con respecto al dato. Y no sé, pues, si ahora tienen alguna duda con respecto, quieren que vuelva atrás, que podamos ver más o menos cómo funciona alguna de manera diferente, que funcionan muy similares. Eh, Queda micrófono abierto para cualquier persona que quiera hacer alguna duda, lo que sea. Yo tengo Mira, una quizás. duda. Sí, sorry. No, Dale, dale, no, dale, Gabriel. Matías. Sí, bueno, que Sí, yo quería, bueno, una duda más bien técnica, que quería saber cómo era el tipo de cola que maneja en este caso Amazon Web Service para ordenar los datos, ya que en el caso del IoT Hub nosotros tenemos un stream. Entonces, al tener un stream es distinto un poco la lógica de esto, como que una cola de mensajes que se consume y que se va, sino que en realidad yo puedo ir y tengo un buffer de tiempo 7 días en la cual puedo consumir la cola y revisar estos datos. ¿Cómo funciona en este caso Amazon Web Service? ¿También como stream o tiene otra lógica de que hay que armar cola, suscriptores y estos mensajes se consumen, como algo más clásico como Rabbit o Kafka, algo más parecido? ¿Cómo es en este caso? sí, a mí mencionaste hartos como métodos, por ejemplo, del tratamiento de volúmenes de datos como de distintas formas de inyectarlo. Y claro, lo que mencionaste es un poco el tema de uno de los servicios, que el que mencionaste, el Data Stream, que es lo que permite hacer el encolamiento. O sea, muchas veces a un volumen muy alto de dispositivos que puedan tener un tráfico muy, muy alto,
van a requerir algún tipo de buffer o de distribuidor, porque puede ser que por una parte va a tener como el camino frío, que una base de datos que vas eventualmente a transformar, porque son datos que quizás no necesitan en tiempo real, pero van a necesitar otros que sí tienen tratamiento inmediato y tienen que pasar por medio de una base de datos, tienen que pasar a través de una function. Y ahí yo creo que en esa ruta o en ese camino empiezan a ocurrir o a aparecer los otros servicios que van en complemento. Que en el caso de Azure está el data stream en AWS, no recuerdo la versión que está, tengo que buscarla, pero claro, también está el tema del servicio que tiene encolamiento, redirección y un poco incluso tener las reglas que van o que debiesen cumplir esos mensajes. Muchos de ellos te permiten hacer como, según el tipo de mensaje, obedecer algún tipo de consulta, reinterpretación o lo que sea, y tienen un saliente. Entonces, normalmente vas configurando un input, un output y una gestión intermedia. Y como esa gestión intermedia podría ser en altas capacidades de cómputo, que tendría que ser como una mezcla entre el no el device management, pero sí probablemente como una function encubierta con una API de ingreso y de salida. Efectivamente, esas funciones hay que considerarlas en todos. En el caso, principalmente, de volúmenes de datos muy, muy altas. Y bueno, no sé, creo que subiste la mano. Sí, para complementar lo que tú dijiste, claro, en el orden de cuando estamos hablando de Amazon IoT Wireless, tú pudiste trabajar con tareas, pudiste trabajar con que esas tareas estén destinadas a ciertos dispositivos y a ciertos gateways. Entonces tú puedes guiar tus caminos hacia diferentes Lambda o hacia diferentes servicios. O sea, si yo tengo un gateway que funciona con sensores de humedad, temperatura, puedo redirigir una tarea hacia un Lambda y ese procesamiento hacia una base de datos. O si tengo otro dispositivo, un gateway con otro tipo de sensores, puedo crear una tarea y redirigirlo también a otros servicios. Entonces, lo que tiene Amazon es que te da esa flexibilidad. Microsoft Azure también depende como que de la capa de donde provengan los datos. Yo he trabajado con TTI, entonces depende mucho de cómo tú administres tu TTI y cómo Azure vaya a representar esa información, o sea, cómo, a dónde tú la vayas a implementar. O sea, creo que la flexibilidad de Amazon eh, se nota bastante en el tema de una implementación de variados proyectos en un solo ambiente, comparado con Azure. Sí, y con ese mismo tema, probablemente, como mencionaste, el de Kafka, bueno, no recuerdo cuál otro mencionaste, que efectivamente dentro del streaming que estarían disponibles, por lo menos de AWS, si bien lo recuerdo, su capa de trabajo, o por lo menos los servicios relacionados, debiesen ser Kinesis. Ahora, Kinesis van a tener como distintos, sí, espero que haberlo dicho bien, pero por lo menos a gran parte de este tratamiento de volúmenes de datos y en la forma es que estaría el servicio relacionado con Kinesis. Y ese que te permitiría hacer. Ahora, hay que entrar a detallar un poco el tema de los costos, pero efectivamente en el caso de ustedes, si tienen alto tráfico, mensajes que son mayores al volumen típico de un mensaje o un volumen importante de dispositivo, probablemente el manejo de estos volúmenes de datos, lo más probable es que hay que hacerlo a través de este tipo de servicios. Pero sí, lo bueno que tiene, no sé con qué tipo de base de datos lo utilizarán ustedes, pero suele tener los conectores ya dedicados para llegar y conectarte contra una base de datos. Entonces, normalmente suele tener la posibilidad de que recibe un mensaje, tienes como una interpretación y tiene el conector hacia la base de datos. Entonces, tú vas conectando inmediatamente los otros servicios a los cuales tienen que ser como los endpoints donde terminan llegando esos datos. Que en caso que tengan un data lake o que tengan alguna estrategia de separar caminos fríos o calientes, tendrían ahí la diferencia de poder guardar los mensajes en cierta ruta, eliminar o validar ciertos datos y después llevarlos en otros caminos que son para analítica o temas de análisis en tiempo real, que probablemente ahí vienen un poco más, sí que son temas relacionados con machine learning o temas ya que impliquen inteligencia artificial. Sí, de Bueno, todas formas, sí,
Quería comentar dale, cómo era dale. en nuestro caso, como dejaste la pregunta hecha, quería comentar más o menos cómo era lo que nosotros hacíamos en nuestro caso. O sea, principalmente el IoT Hub, nuestro broker de mensajería, donde ahí el mismo servicio te levanta un stream al cual yo me puedo suscribir y este gran stream de todos los datos. Y lo que hacemos es que lo conectamos a través del Stream Analytics, que es finalmente el suscriptor a este stream que pivotea los datos hacia donde nosotros queremos derivarlo. Uno, que lo derivamos al servicio Power BI, porque en Power BI es donde nosotros graficamos todos estos datos, tanto en el tema de los datos en tiempo real que van llegando. Power BI tiene unos dashboards específicos para eso, y también como el tema de los datos históricos. Y otra cosa que hacemos es que lo derivamos a nuestra base de datos como DB, donde separamos más que nada desde origen, si es que son origen de nuestros dispositivos, si es que son los que llegan por la API, o si es que son unos que llegan a una red industriales que nos conectamos, que son los SEMs, que ahí estos pasan por otra lógica. Y ahí la gracia que también la Cosmo DB tiene un gestor de eventos. O sea, yo me puedo suscribir a los eventos de escritura en la base de datos. Y ahí lo que hicimos nosotros, como también para un poco manejar el tema del tamaño, porque era muy grande, que nosotros pusimos un time to live a la base de datos como DB de un mes. O sea, los datos viven un mes ahí, y tenemos una suscripción, ¿cierto?, a la de eventos de escritura y por Rabbit, y con eso nosotros llegamos los datos a nuestra base de datos, a nuestro on-premise, un clúster que tenemos en MongoDB, donde finalmente guardamos toda la data histórica. Entonces, con eso como que el gran volumen de datos, ¿cierto?, está sincronizado, llegando con un desfase muy pequeño a nuestra infraestructura on-premise, y tenemos arriba, a modo de, más que nada, de buffer de emergencia, por si se nos cae el RAID, por si pasa alguna cosa con respecto a esta importación, de un mes en CosmoDB. Y puesto que finalmente lo que buscamos era bajar costos y empezar a llevarnos un poco la analítica más a on-premise, por el tema de también la rapidez, puesto que teníamos que nosotros bajar los datos desde arriba de Cosmos era un tema, o levantar las máquinas virtuales, o los data bricks, esa cosa también era un tema por el costo, era bastante costoso. Bueno, Azure tiene un servicio que se llama Synapse, que lo estuvimos probando, pero también era costoso, andaba bien, pero era bien costoso. Entonces, bueno, que tenemos muy poco presupuesto, entonces de hecho, nuestras condiciones de borde siempre ha sido el tema del presupuesto, entonces Del hemos presupuesto. tenido que estar ajustando mucho eso, y por eso finalmente nos pasamos de estar completamente en la nube en el 2017 a esta arquitectura más híbrida, que considera elementos on-premise, ¿cierto?, para manejar principalmente el tema del volumen de datos, porque bueno, nosotros necesitamos tenerlo en una base de datos consultable donde podamos crear índices y levantar los datos de forma rápida para la analítica. Y esa fue como la principal decisión por la que implementamos también esto de suscribirnos a los eventos de escritura y llevar los datos a nuestra base on-premise. Y eso principalmente, la Power BI finalmente la forma que nosotros tenemos para graficar los datos internamente, puesto que eso no nos hemos abierto hacia la comunidad, que es siempre lo que se ha pedido, más que nada porque también Power BI pide ciertas capacities que hay que tener reservado, ¿cierto?, algunas capacidades, que es lo que costoso, se llama Premium Capacities, y eso es que también tiene como una cantidad de RAM y una suerte de máquina virtual que se encarga de la actualización de los sets de datos en Power BI, y también de enviar las peticiones para los reportes que están embebidos en los sitios web. Entonces, eso también es como que nosotros, ese punto en particular es como lo que nosotros queremos de alguna forma cambiar. Hemos estado viendo qué alternativas tenemos, pero hasta el momento la mayor complicación es que la gente interna, los fiscalizadores, ya se acostumbraron a trabajar con los dashboards en Power BI, entonces es difícil cambiarle a otra herramienta como Grafana o algo así, que no tiene todos los elementos y los filtros y las cositas para arrastrar los datos. Entonces ahí hemos tenido como también un tema cultural de cómo de tratar de hacer cambios internamente. Estos temas es fácil hacer quizá un cambio de un componente específico, pero cuando hay cosas que ya son Claro. de experiencia de usuario, es difícil empezar a tocar esos temas. Bueno, eso quería comentar. Sí, sobre todo que tiene, por lo menos lo que menciona es que tu arquitectura tiene la característica que híbrida, tiene esa mezcla y que tiene sentido, o sea, por temas de procesamiento. Ahí suena, claro, si lo llevamos a una capa de Azure, probablemente va a salir mucho más caro que tener esas capacidades de análisis, digamos, ya on-premise. Y claro, el otro tema que está cuando tu usuario tiene una herramienta que probablemente Power BI debe ser una gran cantidad de gente, o por lo menos su porcentaje de penetración como de uso, de ser muy alta. Entonces, claro, tener un cambio a otro tipo de herramienta, no sé, como mencionaste, Grafana, o quizás pensar en otras herramientas como tipo Tableau,
normalmente no apuntan entendiendo que tanto, no sé, muchas veces Power BI es una buena herramienta porque le da las capacidades que Excel no tiene. Y Excel es un estándar para todo tipo de análisis básico con respecto a volúmenes de datos. O sea, bien sabemos que hay empresas que dedican su base de datos interna a generarlo en base a Excel para ciertos tipos de negocios. Y claro, tener la posibilidad de que la misma herramienta que te da la plataforma cloud tenga conectores, esté ultra probado y esté todo validado para funcionar como una herramienta Power BI, sin duda, el camino está bien pavimentado. De todas formas, y aún así siendo eso, y te quería comentar, claro, AWS inclusive también ha liberado algunas cosas porque sabe que, bueno, mientras no liberen su propia versión de un Power BI, probablemente han hecho la intención de que sea compatible con muchas de sus plataformas y tengan esos pensamientos. Pero, rescatando tu punto, el pensar cómo conectar, cómo hacer disponible lo que ya tienen en otra infraestructura es complejo. O sea, era uno de los puntos que queríamos tocar acá, que no era una cosa, ya ok, lleguemos, migremos y vámonos. Por ejemplo, pueden haber empresas que tengan dedicada gran parte de su infraestructura en temas de computer vision o temas de inteligencia artificial en Google, por ejemplo, que también en pro a Google esos costos son muy bajos. Tienen temas de modelamiento, de entrenamiento que son muy baratos, capacidad de cómputo en nube muy barato. Y claro, tenés que moverte por eso, solamente porque la parte de IoT ya no está y tengas que moverte todo a AWS o todo a Azure, es difícil. No es una cosa que va a ocurrir y probablemente no va a ser una migración. Probablemente van a aparecer estos servicios que va a tener un servidor dedicado para recibir mensajes por algún tipo de protocolo. Y probablemente ese va a ser el parche, por lo menos para alguna empresa donde el IoT era parte de sus datos, pero no era el fin. Y bueno, no sé si el resto de quienes estén acá, si quieren comentar algo, por lo menos nuestra intención no era hacerlo tan monólogo, así que también era como para poder extenderlo en eso. eh, pero quizás como para dar alguno, el Jonathan. Jonathan, ¿qué tal? Buena, Mati y Manuel, gracias por la presentación. Bueno, la verdad es que yo no tengo tanta experiencia con en realidad con Google. Eh, Igual en su momento tuve que elegir entre cuáles usar. Yo opté por AWS, esto fue como a ver, como en diciembre del 2017, ya donde el IoT estaba recién, de parte de AWS, estaba recién llegando a Chile. Participé en algunos eventos que se hicieron de lanzamiento. Ya, en realidad lo que nosotros hacemos en UNK es utilizar el IoT Core para recibir los datos, y esos datos los termino mandando por un endpoint eh, a un servidor donde trabajamos esa información, la mostramos de forma gráfica, y ahí tenemos también otros servicios que hacen consulta de estos datos y aplicamos analítica y algunos algoritmos de inteligencia artificial. Ya. Eh, pero en realidad o sea, los servidores los tengo todos en AWS, y el IoT Core lo utilizo solo para generar como una capa de seguridad entre los datos y la nube. Ya, entonces ahí hago llegar los datos desde mi dispositivo al IoT Core, y ahí los mando por un endpoint. Pero esa es más o menos la experiencia que tengo con Google. A principios de año estuve coordinando algunas reuniones que me cancelaron. eh, entonces yo asumo que fue por este tema del IoT Core. Porque claro, la base del negocio de la empresa de la que soy parte es el IoT. Entonces Mm, eh, en realidad eso era como lo único que me hubiese interesado de Google si es que me cambiaba. claro. Eh, Ahora de Azure tengo ahí hice un cursito para saber cómo funciona. Se ve bastante interesante en cuanto a los servicios que ofrece,
pero siento que todavía la AWS no le he sacado como, no he explotado todos los servicios que te ofrece el ecosistema de IoT. Entonces, en realidad mi experiencia va por esa parte. ¿Cuál servicio crees tú que faltaría o falta complementar para que, no sé, la parrilla de servicios disponibles fuera más interesante o más adecuada a lo que tú buscas, por ejemplo? Mira, yo siento que en parte es a ver, el pricing para el tema de construir herramientas de visualización de datos y de análisis, ¿ya? Si bien AWS tiene todo este ecosistema ya pensado, eh, para el volumen de dispositivos y de datos que nosotros manejamos termina no siendo escalable el servicio, ¿ya? Entonces, ahí por ejemplo, nosotros usamos como plataforma usamos Thingsborg, que es de Ucrania, Sí, y ahí ellos también tienen otra herramienta que es Trends, también es parte del ecosistema, eh, que claro, los servicios los tenemos instalados en nuestros servidores, no los ya. consultamos en la nube. Entonces, ahí nosotros generamos esas conexiones internas ya de bases de datos y hacemos las consultas, pero claro, por temas de costos, no terminamos recurriendo a AWS por la cantidad de datos que en algunos contextos enviamos, porque si bien de base uno puede establecer, como los ejemplos que ustedes mostraron, datos cada 5 minutos y así un análisis, eso va a depender del tipo de cliente y de la industria en la que estáis. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, farmacéuticos, te van a pedir datos si es que es posible, cada segundo. Entonces, Ya. pero en otros de alimentos podía estar, no sé, desde 1 minuto, 10, 30, ¿cachai? La trazabilidad ahí es más el interés es del muestreo por los temas de las curvas de temperatura en una línea de tiempo. Entonces, el alimento no se deteriora tan rápido. Por ejemplo, si la temperatura te varía, no sé, 10 grados en 30 minutos, el alimento lo puede aguantar. Pero un medicamento no, ¿cachai? Entonces, cuando generáis ese muestreo, esa medición de forma tan frecuente, muchas veces los costos se te terminan disparando. Mm. ¿Cachai? Entonces, tener que recurrir a otros servicios de la misma nube, e ir haciendo las consultas, ir mostrando en dashboard, ir haciendo analítica, se te disparan los costos. Sí, es buen punto el que mencionaste, y con eso está la coexistencia, por ejemplo, de Thingsboard, de Grafana, de Tago, que son como estas herramientas que tienen la capa de visualización, más muchas veces esta capa adicional de analítica, que también lo tienen como una adicional, entendiendo que muchos de los datos van a vivir y terminan viviendo en esa plataforma. Y claro, creo que ahí el que ha avanzado, por ejemplo, el IoT Central de Azure, el que te permite, sin tener que desplegar ningún otro servicio, tener la inscripción de equipo, las configuraciones, el hacer las configuraciones e interpretaciones del dato, más la visualización, porque tiene un dashboard que son como cajitas. Y claro, ahí avanza, pero probablemente a nivel del avance que tiene Grafana, que tiene Thingsboard, con los tableros, con la forma en que presenta los datos, múltiples usuarios, muestra quizá un poco más de relación con el medio, pero indudablemente, como lo fue, por ejemplo, lo que pasó con LoRaWAN, que fue este servicio que se incorporó en AWS y AWS ahora es un costo marginal para tener un equipo conectado por medio del LoRaWAN. Probablemente llegue algún tipo de tablero que presente el mismo formato, que incluso la compra de alguna de estas empresas, y se asume como ahora un microservicio. O sea, va a ser una capa de visualización, más que estar comprando estas máquinas virtuales con precargado el Thingsboard o precargado Grafana o precargado cualquier otra de las herramientas de visualización. Y claro, debe ser un tema importante que quizás se podría estar agregando ahora en ese sentido. Claro, Gracias, Jonathan. sí, sería ahí para agregar y cerrar, sería interesante. Igual yo estuve mirando Azure y te viene con
estas cajitas vienen con ya funciones preconfiguradas y son de código libre, entonces tú podís utilizar ese formato e incluso llevarlo, por ejemplo, a esta herramienta ThinkWorks, por ejemplo, donde tú podís crear cosas desde cero, ya con JavaScript o con HTML. Entonces, estas mismas herramientas que Azure dispone en código libre, ya paquetizadas para no sé, tableros de visualización o tableros para mantenimiento predictivo, por ejemplo, eh, tú puedes descargar eso y puedes utilizarlo también en tu plataforma de visualización. Mm. Así que eso. Sí, Gracias, yo, Mati. sí. Sí, yo quería comentar algo también, como aprovechando lo que comentó el último colega que habló, que bueno, en el caso de Azure, uno siempre tiene como dos opciones, como que el tema de Azure IoT Central es cuando uno ocupa como todo empaquetado, listo, al tiro, pero eso como por debajo implementa el IoT Core, más Time Series, Exacto. más otros elementos que al final lo une y te cobran más, porque de hecho te sale más barato si uno empieza a ocupar las cosas por separado. Porque o sea, no sé, por el IoT Central creo que tenía un costo así como de $500 por hasta 100 dispositivos. No, bueno, me acuerdo cuando lo coticé y lo vi, era como menos ese precio. Por ejemplo, Synapse hace algo bien parecido, como que mezcla, no sé, mezcla el tema de Databricks con Power BI, como que ese servicio como que y el tema como debe, entonces, o los data lakes, como que lo une todo eso, pero y te cobran para el palo grande. Pero si uno ocupa como el data lake solito, el Power BI por otro lado, como igual uno puede amortizar más los costos. Entonces ahí es donde en realidad lo que ellos cobran es como con clics tener como listo el ambiente o el ecosistema sin tanta configuración por debajo, sin preocuparse tanto del middleware, sino que solamente a modo de aplicación como servicio. Sí. Sí, incluso ahora me puse a ver un poco el formato de cobros por el IoT Central. Y claro, tiene una capa gratuita por 2 dispositivos. A ver. A ver. Ahí quizás pueden ver la pantalla. Claro. Por ejemplo, en ese sentido, el IoT Central, a nivel de. Porque, bueno, eh, tiene una opción que es construir un tablero rápido. Yo creo que es como el Pro que normalmente tiene también Grafana, ThinkWorks, Tago, herramientas de IoT dedicadas para temas de visualización. Y claro, aquí también tiene el cobro según por dispositivo, que igual, digamos, en escalamiento puede impactar sin duda alguna. La cantidad de mensaje igual podría verse con algún problema eventualmente si, como decía Jonathan, los mensajes empiezan a ser muy altos, empieza a ser por temas, no sé, por lo mismo la farmacéutica, que claro, en tema de temperatura puede ser que a alguien le afecte, no sé, una fruta, que la fruta va a estar en una ruta o en un camino que tiene temperatura controlada y en un momento, por dejarlo en un ambiente que no está controlada temperatura, se pierde todo, y entonces necesitan estar segundo a segundo eso. Claro, esto probablemente se haga poco. Indudablemente se haga poco. Y sí, acá efectivamente si no lo han ocupado, tiene una capa gratuita, 2 dispositivos y hay harta documentación con respecto a esto porque te permite poner un dispositivo, te dice, no sé, típico, hay una Raspberry Pi, hay un SP32, acá está el SDK demo, dale, súbelo. Y claro, el mandar esos datos, construir el tablero y después asignarle datos, rapidísimo. Pero como bien dijo Gabriel, por detrás estoy contratando probablemente el IoT Hub, más alguna API o algo de una base de datos local, más, y ahí todo eso se termina transformando en el IoT Hub. Ivo. Sí, comentar algo que, bueno, a mí me pareció interesante, que no lo he probado, pero creo que voy a tener que darme la oportunidad de hacerlo con AWS, que el tema de Green Glass. Mm, ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos dispositivos, siempre tenemos que contar que ellos van a estar conectados. Entonces, Green Glass es un servicio que trabaja offline y cuando el dispositivo vuelva a estar online, se suben esos datos perdidos. sí, ahí está el Greengrass. Claro, el sistema tiene una opción que te da como un offline cada cierto tiempo. Creo que son, incluso
el mínimo eran 30 días, no recuerdo, había un periodo mínimo que después tenía que sí o sí asegurar el funcionamiento. Y claro, Claro. ahí te da las opciones de tener trabajo como offline, almacenar datos en caso de que no se detengan, pero claro, va a depender el caso a caso, probablemente en temas de monitoreo constante o regulación, esos datos tienen que estar inmediatamente en la nube. Por ejemplo, la misma regulación del DGA. La DGA pide que estos datos deben tener una cierta cantidad, con mínimo con una cierta diferencia. Probablemente ahí, Gabriel, también relacionado con temas de medio ambiente, ahí hay también que cumplir esas reglas, son obligatorias, no son opcionales. No son de buenas prácticas, sino que hay que hacerlas. Pero es bueno el tema del servicio de Gringas. Incluso creo que hay varios SDK o pruebas que, bueno, amigo Raspberry Pi, llegar, montar y empezar a levantar datos locales. Pero ¿pudiste hacer alguna prueba, Ivo? No, nada. Creo que tiene que ser como algo así como una Raspberry o una Orange Pi y acoplarlo a algún conversor LoRa. Ah, ya. También existen equipos ya hechos, pero es como el típico Raspberry con el módulo rack etcétera. Pero tiene que ser un equipo que posea un procesamiento como una Raspberry o una Orange Pi. No sé si hay gateways que no puedan cumplir con ese estándar por la memoria y varias cosas más. Sí, es una restricción. En caso de que el que mencionan de LoRaWAN, LoRaWAN no tiene un buffer, sobre todo cuando la infraestructura la tienes con el servidor en la nube. Por lo tanto, si tiene un mensaje que tiene que ser confirmado, necesitas tener esa confirmación, a menos que el gateway sea su propio LNS. Y claro, ahí localmente le da la confirmación de recepción del mensaje y tendría que almacenarlo, esperando, creando ese encolamiento de mensajes que cuando eventualmente vuelva a tener conexión, mandar todo ese montón de datos pendientes, pero no todos los gateway o equipamientos lo tienen. Ya ha sido un tema. Ha sido todo un tema. Iván. Hola, chiquillos. Agregar a lo que decía Leo, yo creo que otra de las ventajas muy grandes que tiene Greengrass es que te permite, por ejemplo, si en este caso el gateway donde está montado el servicio de Greengrass pierde la conectividad a internet, permite que, por ejemplo, si hay dos dispositivos conectados a ese gateway y justamente uno de los datos que levanta ese dispositivo que tiene que llegar a la nube, eh, el flujo de datos normal es que llega a la nube y vuelva al mismo gateway porque va a otro dispositivo que está dentro de esa misma red. Greengrass se encarga de redireccionar los mensajes de inmediato. Es decir, si se pierde la conexión a internet, el dispositivo 1 necesitaba publicar un dato hasta la nube y después tenía que volver desde la nube al mismo gateway para llegar al dispositivo 2. El gateway se encarga de redireccionar los mensajes directamente desde el dispositivo 1 a 2 sin tener que pasar por la nube. Y esa es una característica súper importante del servicio porque si tú lo tienes instalado en algo que sea crítico, donde sí o sí el dispositivo 2 necesita el dato del dispositivo 1, no necesitas tener la conectividad a internet para poder comunicar los dos dispositivos. Bueno, sí. Eso en caso de lugares con datos críticos y claro, que además tiene acción local. Claro. Sí, creo que además, bueno, de la misma presentación que estaba compartiendo Manuel, hay, no recuerdo el nombre, pero es algo de WISE. En el caso de AWS, creo que es WiseFleet, no recuerdo el término que tiene, pero también es como una versión de una plataforma para un ambiente industrial y que tiene también un sabor como el que menciona Iván, que sería cuando tú localmente a un computador le permitirías tener como capacidades locales para tomar decisiones y además tiene tratamiento de protocolos industriales. Y ahí yo creo que de nuevo empiezan a aparecer estos servicios que tienen particularidades que efectivamente están asociados. Y bueno, si lo ven, no sé si lo viste ahí, Manuel, ¿cómo se llama el...? No guardo cómo se llama, pero algo de Wise. No lo Pero tenía acá. no sé si está debiese estar en la tabla, que hay uno que tiene un servicio que es para Fleet,
que es como control de Fleetways. flotas de... ¿Ah? Fleetways. AWS IoT Fleetways. Ya, sí. Sitewise, ese es. Ahí le pueden echar que prácticamente es, en este caso se los comparto. Esto de aprenderse los sucedáneos de los nombres entre servicios y servicios es todo un desafío. Este es el IoT Sitewise, y claro, Al que Sideways. recopile, organice y analice a escala los datos de equipos industriales. Y eso, claro, tiene las capacidades, pero efectivamente, pensado en temas de control, predicción, y a una capa a nivel industrial. Y claro, ahí viene la opción de que el modelo, y en este caso por lo menos lo que era el pricing de esta solución, que es de capa industrial, no era... Bueno, acá he entrado un poco al tema de la supercalculadora. Si se dan cuenta, no sé si han hecho el ejercicio, pero tratar de llegar al costo, normalmente empiezan a ocurrir estos características o atributos del servicio que tienen que empezar a agregar un factor más, y por ese factor más se multiplica por miles de dólares por tener un atributo o una característica más. Lo bueno es que siempre son amigables y te explican algunos ejemplos de cómo hacer cálculos, por lo menos del cobro. Claro, acá te dice el nivel de mensajería, el procesamiento, almacenamiento, y normalmente te cobran si es que la máquina que está en modo offline o desconectada del sistema tengan una validación de un cierto tiempo, que se vuelva a conectar, dice sí, me mantengo, reactualiza sus credenciales y se va de nuevo como un estado off. Pero sí, a ver, indudablemente tener la posibilidad de explotar todos los servicios que están disponibles de todas las nubes es un tema. Inclusive acá, a ver si es que se nos unió Raúl. Raúl, si bien te reconozco, tú también eres especialista en temas de AWS, ¿no? Si quieres puedes deshabilitar tu micrófono, si bien te parece. Hola, ¿qué tal? Sí, pero no estoy en un lugar con poca bulla, así que no creo que pueda hablar mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Se te escucha súper bien, la verdad. Muy interesante conversación, está muy bien, sí. Vale, sí, mira. Bueno, dale, Raúl, creo que iba a decir, te interrumpí. No sé qué les gustaría que pueda comentar. Sí, por ejemplo, desde tu experiencia, y no sé, quizás tener un poco más de relación quizás con el tacto, si es que te han preguntado o ha salido la consulta de qué hacer, o que eventualmente cómo ha sido la parada de AWS frente a esta oportunidad, o simplemente debido a la baja penetración de IoT Core, de Google. En realidad ni siquiera te han llegado como en las consultas de traslado, migración o cosas así. Bueno, de hecho que hay varios clientes alrededor del mundo que ahora están migrando a AWS, ¿no? Nosotros hemos sacado un blog post en inglés donde se habla acerca de cuáles son las estrategias de migración de, obviamente, hacia AWS, una solución de IoT. Y justo está enfocada en eso, ¿no? Está enfocada en este evento. Ahora, estamos traduciéndolo todavía en portugués e español. Espero que podamos sacarlo en las siguientes semanas ya para que también pueda estar disponible en español para facilitarle la vida a otros clientes, ¿no? Pero sí, o sea, básicamente esa ha sido nuestra respuesta, ¿no? Un blog post con las estrategias y bien detallado de cómo usarlo. Y por ahí hay un workshop de cómo usar un protocolo que también solamente está disponible en este otro proveedor y ver cómo portarlo a AWS. Sí, ¿cuál protocolo es ese, Raúl? Se me fue de la mente ahora, pero dame un momento, lo busco y lo pego en el chat. Dale. Sí, nosotros en un momento escuchamos también el tema del manejo de las llaves o del tema de las credenciales a través de la generación del JWT, que son como unos JSON. Siempre, ¿te acuerdas que Manuel te había dicho que siempre olvido el acrónimo o el significado de eso? Sí, me acuerdo.
Era el... Ya, bueno, Alessandro ahí nos menciona que probablemente debe ser un sabor especial de MQTT. Sí, o sea, opciones hay, la variedad da el gusto, pero claro, ahí deben estar los desafíos, por lo menos para las empresas que puedan estar tomando el tema de la exportación de estos datos o llevar compatibilidades de nube a nube. Es todo un tema, indudablemente. Nosotros, por suerte, claro, tenemos infraestructura en AWS y en Azure. No tenemos nada en Google. Y claro, si eventualmente hubiésemos tenido algún cliente puesto sobre Google, es muy difícil haber pensado en que vamos a tener que, por ejemplo, llevar todos sus servicios implementados hacia otra nube. Eh, Aunque se pueda, haya migraciones, hayan cosas pruebas, indudablemente, pero probablemente ahí la mejor opción va a ser lo que comentaba, que era estas máquinas dedicadas para ser el intérprete, funcionar como máquinas dedicadas para recibir estos mensajes en protocolos particulares y mantenerlo dentro de la misma nube. Donde, bueno, en Google se ha visto, no sé si han tenido la oportunidad de, hay una página que recopila todos los servicios que ha matado Google. Si no se los comparto en momento, está bien. Oh, sí, mira, vale, ahí está, lo compartió Raúl. Raúl, tengo la posibilidad de haber conversado con él a través de LinkedIn, sobre todo porque está en una parte de compartir mucho de conocimiento con los blog posts o estos manuales, que por lo menos la gente que está de la parte de desarrollo muchas veces son las que evaluamos una plataforma que tan amigables con los desarrolladores, para saber qué tan bien están documentadas las plataformas. Que no voy a mencionar otra cloud que por ahí anda, que claro, si tratan de desarrollar algo o quieren hacer algo, ni siquiera está en inglés, está en otro idioma, no lo voy a decir porque si no ya saben cuál es la nube, pero que termina siendo muy complejo para desarrolladores. Protobuf, ya, sí. Suena casi a un, por lo menos Raúl ahí está comentando en los comentarios que se llama Protobuf el protocolo. Ya, sí, probablemente es algo bastante particular en ese sentido. Bien, ahí me gustaría, no sé si alguien más quiere comentar, ahí Raúl nos está dejando varios de los links del trabajo quizá interesante. Debiesen poder verlos, muy probablemente todos tienen acceso al chat, ahí quizá se agradece a Raúl siempre por compartir ese tipo de links, sobre todo un poco de la preocupación inclusive de llevar esta documentación en español, que a veces no es tan necesario. Ahí están las formas de entenderlo y la verdad son bastante instructivos. Así que indudablemente, por lo menos para pruebas o para temas productivos, se agradece harto. En sí, hemos llegado un poco al grueso un poco de la actividad. Me gustaría ahí dejar el micrófono abierto en caso de que alguien más quiera mencionar algo, alguna duda, aprovechar de mencionarlo. No, por mi parte no. La verdad es que hay hartas cosas que todavía desconozco del ecosistema, pero completamente agradecido de estas instancias siempre. Recuerdo que comencé a participar de estas charlas en el 2019, por ahí, si no me Ah, equivoco, en mira. el Duoc, íbamos para allá. Así que Sí, eh, la verdad nos portamos mejor porque había coffee break o habían cosas sí, para comer, entonces sí, indudablemente sí, mucho había mejor. picoteo ahí y aprovechábamos de conversar un rato. Pero se agradece y bueno, aquí están las bases para seguir aprendiendo. Así que nada, pues, por mi parte, dar las gracias a ustedes por la instancia. Vale, Jonathan. Bien, bueno, está dentro de nuestras intenciones, se los comunico inmediatamente, volver a escenarios de presenciales y mantener el tema de la transmisión online. Y bueno, junto con eso comentarles que eh, junto con la transmisión online, una vez que termina, esto queda dentro del canal de YouTube. Ahí particularmente están las que ocurrieron en el 2020. Eh, la verdad, hay unas que probablemente puedan tener mucho sentido para ustedes. Hubo mucho de exploración temas regulatorios, hubo temas relacionados con uso de ciertas plataformas o herramientas
incluso la vinculación de algunas startups con temas de IoT. Lo pueden encontrar en la página de wisely.cl, está en la parte de eventos, y en la parte de eventos hay un listado de todas las actividades que han pasado y muchas de ellas que están almacenadas ya en temas de los videos. Y si no está el video, por último, están las presentaciones pasadas, está en el caso, no sé, cuando revisamos con Mintech temas de Sigfox o Narrowband junto con la gente de Intellocean, presentaciones de otras empresas pasadas, entonces ahí pueden encontrar todo lo que necesiten en caso que así lo necesiten. Por parte de nosotros, agradecer la participación, el interés de compartir un poco el conocimiento, compartir su momento y su mañana del día viernes. Y bueno, quedamos acá disponibles para resolver cualquier otra duda, pero por nuestra parte, y agradeciendo la presentación de Manuel, esperamos que haya sido de su agrado y que sea de algo de provecho. Y bueno, estamos en contacto. Así que muchas gracias. Gusto verlo acá.